Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de misterios y secretos de los SBS. Aquí en el canal hago un video cada 5 volúmenes en donde enlisto y analizo los temas importantes que surgen en la sección de preguntas y respuestas llamada SBS del manga de One Piece, y como acaba de salir ya el volumen 110, con mucha información muy interesante, dicho sea de paso, es momento de analizar. Si quieres darle una revisada a todos los misterios de los volúmenes anteriores, tengo una lista de reproducción donde exploro desde el primer SBS hasta el volumen 105, así como un video recopilatorio del volumen 1 al 100. Los enlaces te los dejo en la descripción, pero por el momento comencemos, no sin antes hacer el aviso de spoiler, para quienes no van al corriente con el manga. Además, agradezco especialmente al equipo de Wanted Fansub, de cuya página obtuve las traducciones en español. Vamos a los misterios. Empezamos por el volumen 106. Por si alguien tenía la duda, le preguntan a Oda, ¿quién tiene más suerte con las mujeres, Shanks o Ben Beckman? Creo que debe ser Shanks, pero Beckman es el que más las busca. Esto se debe a que él ama a las mujeres. Recientemente tuvimos una fiesta a bordo del barco de los gigantes en donde los Mugiwara bebieron un alcohol muy potente. En este SBS, Oda aborda el tema. ¿Podría decirme la clasificación de quién soporta más bebiendo sake de los Mugiwara? Sé que Zoro y Nami son grandes contendientes, pero me da curiosidad saber los demás. Esta clasificación ha sido complicada, porque se debe separar el me gusta del aguante. Además, no todos beben sake con el mismo ahínco. No obstante, Luffy tendrá mucho potencial, pero su prioridad es comer. Aquí vemos que el más capaz de beber no es Zoro, sino Jinbe. Zoro en segundo lugar, claro está, seguido por Nami, Franky, Sanji, Robin, Brook, Usopp, Luffy y al final, Chopper. Según Oda, Luffy está tan abajo en la lista no porque no pueda hacerlo, sino porque realmente no le gusta tanto tomar alcohol. Siguiendo con el tema de humanizar armas, aquí Oda nos muestra la versión humanizada tanto de la Mogura de Katakuri como la Kikoku de Law, la cual hay que recordar que es una espada maldita. En la técnica que usa Law con su despertar, es decir, el Kei-Rum, la K es por Kakse, despertar, o por el nombre de la espada de Law, la Kikoku. Veamos, la técnica de Law, el Rum, consiste en crear un quirófano, donde es capaz de hacer lo que quiera dentro de él. Con el Kei-Rum, mete su espada dentro de ese room. Por las mismas propiedades del quirófano creado, puede atacar extendiendo su espada y generar poderosas ondas de choque dentro de él. La K viene de knife, cuchillo. La R en la otra técnica del despertar, es decir, el R-Room, viene de Ri, separar. Este es un room que está separado. Hasta ahora era necesario que el cirujano estuviera dentro del quirófano, pero con el despertar de la Ope no Mi puedes operar el quirófano aunque no estés ahí. Sé que suena un poco complicado por lo delgados que son los límites de acción. Cuando apareció esta técnica en el manga, todos nos quedaron dudas de cómo funcionaba y cómo es que podía hacer dos rooms distintos. Eso daba para especular si podía hacer más. Pero aquí Oda nos explica muy bien que el primer caso simplemente consiste en recubrir con room un objeto, en este caso la espada, y el segundo es el equivalente a estar fuera de la sala de operaciones. Supongo que no se escucha nada adentro porque por lo general un quirófano está aislado del exterior para mantener condiciones de esterilidad y mediante el despertar Law puede permanecer fuera del área, lo cual antes no sucedía. Me encantan este tipo de explicaciones de Oda que pueden sonar rebuscadas pero tienen mucho sentido y nos ilustran el tipo de mentalidad que usa a la hora de escribir One Piece. Lo que terminamos viendo en la obra suele tener una explicación muy detallada, pero que queda fuera normalmente por cuestión de espacio, pero ahí está. Por eso es tan divertido hacer teorías de One Piece más que de cualquier otro shonen. Si he sido petrificado por el mero melo de Lolly Hancock, ¿debo ser considerado como un lolicón? ¿Eso está bien? En referencia a su poder, provoca que sus oponentes bajen la guardia, pues su habilidad la hace ver ante ellos como linda o hermosa. Aquí te pregunto, ¿crees que todos los niños y bebés son lindos? ¿Cierto? Entonces no tenemos claro si te ha petrificado por ser un lolicón, ya que es imposible saber qué emoción causó en ti. Por lo tanto, nadie sabrá si lo eres o no, simplemente verán que te convirtió en piedra y ya. Es interesante la parte en la que Oda aclara que la fruta ocasiona que los demás vean al usuario como lindo. Eso quiere decir que no se necesita ser alguien atractivo como Hancock para poder utilizar su poder. Además, aquí Oda redime a todos esos personajes que durante el manga en Egghead quedaron petrificados, así que nada turbio que analizar aquí. En el capítulo 1061, donde aparece la base de la Marina G14, si pones atención, a la izquierda del panel se alcanza a ver algo que parecen globos. Pero, ¿son globos? ¿Quién pondría esos globos y por qué? Son globos. Sucede que la base del G14 está ubicada cerca de Egghead, y los niños que fueron víctimas de los experimentos en Punk Hazard del tomo 67
fueron atendidos por Vegapunk y se quedaron en esa base de la Marina para seguir recibiendo tratamiento médico. Como es de suponerse, al ser una base de la Marina, es estricto y aburrido el ambiente, por lo que la vicealmirante Dol ordenó que se colocaran globos para que los niños se sintieran cómodos. De hecho, hasta vemos que están en una habitación decorada para niños. Seguramente Dol también tiene cariño y consideración hacia ellos. Tal vez se llevaría bien con Nami si no estuvieran en bandos contrarios. En una de las máquinas de cocina automática había un botón que decía East. ¿Significa que presionándolo te da platillos con el sabor de esa región? Te explico. Si te fijas de derecha a izquierda verás un muestrario, pero no hay suficientes para los 500 tipos de platillos que puede preparar la máquina. Por eso, si presionas East, te mostrará una lista de platos del East Blue. Toma en cuenta que es una máquina de ensueño que cocina un plato por minuto. Tan solo con presionar nuevamente el botón de la región que desees, los botones cambiarán a diferentes grupos de comida. Y esta máquina de sueños puede hacerlos todos. Continuando con la línea de los futuros alternos, Oda nos muestra el de Brook, pero vemos que en todos él se ve igual. Aunque curiosamente no nos puso estas frases para cada uno de los escenarios. Solo le puso un por 4. Por un lado, Oda lo hizo a manera de broma. Aunque bueno, podríamos argumentar que esta tendencia de mostrar futuros siempre es un poco en broma. Pero por otro lado, Brook, a diferencia de los demás, ha vivido mucho tiempo, incluso murió, y estuvo solo por 50 años. Imagino que él ha encontrado la belleza de vivir de forma que sin importar qué suceda, siempre se mantendrá igual y no tenderá a amargarse si las cosas le salen mal. Después de todo, para él, el peor escenario ya sucedió hace 52 años, donde perdió su vida y la de sus nakamas, y ni así perdió el buen ánimo. En el capítulo 1065 aparece un gato, me gustaría saber su nombre, también quiero un gato que me eche la mano cuando lo necesite. Oh, ¿te refieres al gato asistente Yoshu? Le encanta ayudar a la gente y cuando es necesario tomar notas saca papel y pluma. Se rumorea que es usuario del color de observación. También te rasca la espalda si tienes comezón. Lo que no nos dijo Oda es si este personaje es un mink, o bien, si es un gato que por alguna razón puede hablar y caminar en dos patas. En el mundo de One Piece, ambas opciones son posibles, porque por ejemplo, Papagu es una estrella de mar que habla y se mueve como humano, no es un Gyojin ni nada por el estilo. En el capítulo 1069 hay una conversación entre Vegapunk y Sentomaru donde le dice: yo te adopté porque no tenías que comer. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede que la marina recibió un reporte sobre que en cierta isla unos osos salvajes estaban atemorizando asentamientos humanos. Fue entonces que Vegapunk se trasladó hasta ese lugar para instalar un sistema repelente de osos. Sin embargo, cuando la marina investigaba la montaña, se encontraron con un niño llamado Sentomaru, quien derrotó a los osos utilizando técnicas de lucha de sumo y proclamándose como el rey de la montaña. Resulta que los aldeanos lo abandonaron porque era demasiado violento. Viendo que no podía regresar a la aldea y que estaba hambriento, Vegapunk se sintió fascinado por la fuerza de Sentomaru y lo contrató como su guardaespaldas. Esa es la historia de su pasado. Por mucho tiempo el pasado de este personaje era enigmático, en especial por el patrón de 3 comas en su indumentaria que recuerda mucho al de los tambores de Enel. Aunque la conexión entre estos personajes no ha sido revelada, si es que existe alguna, al menos ya sabemos cómo es que Sentomaru y Vegapunk se conocieron. Me pregunto si la isla de donde viene será importante o no. Al menos creo que podemos inferir que pertenece al gobierno mundial, de otra forma la marina no habría intervenido. Veamos si estoy en lo cierto. En el capítulo 905, cuando aparece Ryokugyu, dice: no he comido nada en 3 años porque es una molestia. Lo que pienso es que al ser Ryokugyu un bosque es capaz de realizar la fotosíntesis y con eso nutrirse sin necesidad de comer. Has acertado. Esto tiene sentido porque un humano no puede pasar tanto tiempo sin comer, ni siquiera los más poderosos. Así que podríamos decir que lo de no comer en 3 años es trampa, porque a mi parecer la fotosíntesis cuenta como comer. ¿Qué tipo de justicia es la que sigue Ryokugyu? Tengo curiosidad por saberlo ya que tiene una ideología muy sólida. La de Ryokugyu es justicia desesperada. Ahora que recuerdo, mucha gente quería saber sobre la justicia que sigue Fujitora, así que aprovecho para decirles que es la justicia moral. La de Fujitora me hace sentido, él siempre pone los principios morales por encima de todo en su forma de actuar. Aunque la de Ryokugyu es interesante porque desesperada es una palabra que no refleja una intransigencia o una solidez o seguridad en su justicia, como sería la de Akainu por ejemplo, sino una en donde hay una urgencia. Eso quizá tiene que ver con el pasado trágico del personaje. Pasemos al volumen 107. ¿Podría decirme cómo se lavaba el cabello Vegapunk teniendo una cabeza tan grande? Te explicaré cómo lo hacía. Sumergía la cabeza en una piscina llena de peces limpiadores. Nada como eso para lucir un pelo hermoso. Por si alguien tenía la duda, ahí está. Personalmente mi pregunta después de eso sería, y no lo había pensado antes,
¿Cómo demonios se levantaba Vegapunk desde esa posición? ¿Cómo es que su cuello soportaba su enorme cabeza? Con un cerebro así de grande seguramente necesitaría una fuerza descomunal en el torso. ¿La verdadera apariencia de Imu-sama es de alguien que tiene una trompa puntiaguda? Sí, dejaré este mensaje como visto. No creo que esta sea la verdadera forma de Imu, pero es bueno analizar la posibilidad de que algo así vaya a ser. Un personaje raro y extravagante al estilo de Oda, y no precisamente demasiado intimidante, o bien una waifu como muchos quieren pensar que es. Ya veremos en el futuro. ¿Cuál es el nombre de la fruta de Bonnie? Sé que le han enviado muchas cartas parecidas a esta, pero quiero que me diga cuál es la de ella, por favor. Ah, es verdad, no lo he mencionado todavía porque se me pasó. Posee la Toshi Toshi no Mi. Es una humana que manipula la edad. Voy a contar más sobre esto en el canon de la historia para quienes no leen los SBS. La fruta de Bonnie ha causado demasiada curiosidad, en especial su técnica de futuro distorsionado. Con el tiempo hemos ido aprendiendo más sobre ella, pero definitivamente siguen habiendo muchas dudas, en especial con respecto a la flexibilidad en los futuros que puede manifestar. Si Karibo estaba dentro del barril cuando Luffy contó el final de su sueño, entonces Karibo también lo ha oído. Mucha gente está preocupada por esto, pero echen un vistazo a la página anterior. Apenas escuchó un murmullo, aunque lo hubiese gritado no habría llegado su voz hasta el interior del barril. Por lo tanto, nadie más que los Mugiwara han escuchado sobre el sueño final de Luffy. La chica Hibari de Sword tiene un oso de peluche en su mochila, me gustaría saber todo sobre él. Oh, lo has notado, ¿eh? Resulta que ese oso es un amuleto de la suerte que Hibari adora desde que era una niña. Un día estando en medio del campo de batalla, Koby la salvó, pero perdió el oso. Días más tarde, Koby volvió al sitio y buscó el tesoro de Hibari. Luego de eso, Koby fue hallado herido y recibió una reprimenda por parte de sus superiores. Lo curioso de esto es que Koby tenía en sus manos el oso. Hibari estaba llorando muy agradecida. En secreto le ha llamado al oso Koby Senpai. No preguntaron esto, pero les comento que soy muy malo para saber si ella está enamorada de él o no. Oda no mencionó aquí en qué campo de batalla sucedió todo esto. ¿Se imaginan que precisamente esto haya sido el incidente de Rocky Port? Quién sabe, pero de nuevo tenemos una historia muy elaborada que quedó fuera del manga, pero enriquece y expande el mundo de One Piece y nos deja la sensación de que muchas cosas están sucediendo fuera de lo que nosotros podemos ver. Anteriormente el objetivo de Koby era convertirse en un oficial de la marina, pero eso quedó en el olvido y actualmente quiere ser un almirante. Mi duda es, ¿puede seguir ascendiendo de rango a pesar de pertenecer a Sword? Esto dado que ellos renuncian a sus derechos como marines. Sí, supongo que la explicación sobre Sword ha sido un poco confusa, ¿verdad? En el capítulo 1080, Aokiji dijo que la renuncia podía ser aceptada en cualquier momento. En otras palabras, la ha presentado, pero no ha sido dado de baja. Es por eso que en caso de que un marín sea atrapado y convertido en rehén, la marina aceptaría su renuncia y en ese momento dirían algo como, ese sujeto ya no es marín, y entonces lo abandonarían a su suerte. Aquellos que aceptan estas condiciones lucharán sin importar lo que les suceda, aunque rompan las reglas y son llamados Sword. Creo que Oda aquí, aunque explicó bastante, no contestó la pregunta, porque no nos dijo si los de Sword pueden ascender a almirantes. De hecho, no sabemos siquiera si pueden ascender en general o se quedan estacionados en su rango antes de presentar su renuncia. Porque piénselo en un trabajo, ¿le darías un puesto más alto a alguien que ya quiso renunciar y que está pendiente? En mi opinión no le vería sentido a convertir en almirante a alguien que a ojos de la organización es desechable si la situación lo amerita. Para ser almirante no basta con ser poderoso, diría yo, sino además tener un apego a la marina como tal, como para ser uno de sus grandes dirigentes. Aunque tampoco lo podría asegurar, después de todo, Fujitora y Ryokugyu ascendieron directamente a almirante sin siquiera ser marines. En esta era pirata cada vez más descontrolada, creo que existe más propensión a tomar medidas desesperadas de este tipo para compensar la creciente amenaza pirata. En este volumen muchos preguntaron por Kuyaku y en concreto por su látigo. Oda dice lo siguiente, bien, el látigo de Kuyaku se llama Beethoven, está hecho de acero y es capaz de partir duras rocas en dos. ¿Me podría explicar por qué la visera del contraalmirante Prince Gruz es tan larga? Veamos, echemos un vistazo a la niñez de Gruz. Él era un niño retraído que siempre miraba hacia abajo mientras caminaba. Esto provocaba que chocara con muchas cosas. Gente, animales, muros y piratas, etc. Fue cuando se topó con estos últimos, que resultó herido de gravedad. A partir de entonces su madre le hizo usar una gorra con una visera larga para que dejara de chocar contra lo que estaba frente a él. Esa es la razón del por qué es tan larga. Eso implica que cuando Gruz entró a la marina debió pedir específicamente una gorra de marín de ese tipo. Se la tuvieron que haber hecho a la medida. Lo cual podría querer decir que sigue teniendo el problema de chocar con todo, o tal vez es solamente un homenaje a su madre. En el capítulo 1065 aparece Vegapunk Pitágoras por primera vez,
Una cosa que pude percatarme es que se parece mucho a Robocon de la serie de televisión Ganbare Robocon. ¿Ese personaje fue inspirado en él? Vaya, tenemos un conocedor por aquí. Es como dices, es una serie muy antigua, creo que de hace unos 40 años. Yo iba al jardín de niños, imagínate, pero lo que recuerdo de ella es que cuando imaginaba cómo debía ser un robot era tal cual aparecía en la serie, así que me di a la tarea de replicarlo. Otra cosa, el enemigo principal de Robocon era Barabaraman. Siempre me enfadaba cuando desmantelaba a Robocon. Ahora que lo pienso de una manera indirecta, la habilidad y terquedad de Baggy se relacionan mucho con Barabaraman. Esta pregunta que sigue va en la misma línea de la anterior, es decir, referencias e inspiraciones de Oda. ¿Será que el nombre del vicecomandante del Ejército del Norte de la Armada Revolucionaria, es decir, Jiron-san, está inspirado en Jiron Amos, el protagonista de Combat Mecha Habongul? Ah, ¿cómo es que sabes de Jiron? Eres un anciano, ¿cierto? Ese anime data de hace unos 40 años también. Me recuerdo que su rostro era redondo, por eso intenté dibujarlo así. También recuerdo cómo me gustaba cantar el opening de esa serie cuando era pequeño, era genial. Es importante a mi parecer entender este tipo de cosas. Que Oda fue un niño que creció viendo historias de hace bastante tiempo ya, y esas le sirvieron como inspiración para One Piece, así como muchos mangakas actuales han crecido con mangas como el mismo One Piece, Naruto o Bleach. Quizá de ahí viene el sentimiento de Oda de querer retomar el estilo antiguo de dibujo que quedó en el olvido, en favor de un diseño más aterrizado y serio. Como estas referencias de Oda suelen conllevar pistas narrativas, será interesante ver qué otros animes y programas de hace 40 años le habrán inspirado y tendrán repercusión en One Piece. Pasemos al volumen 108. Garling Sei tiene un peinado único, pero ¿cómo se vería si dejara crecer más su cabello y barba? Entiendo, se vería así. Junto con Enel y Barba Blanca, Garling pasa a convertirse en uno de esos personajes poderosos y que canónicamente podrían verse todavía más extravagantes y chistosos si es que así lo quisieran. ¿Cómo se vería Iba-chan si se hubiese comido en God Valley la Uo Uo no Mi modelo Seiryū? Ya veo, ¿sabes? El destino es una línea muy delgada. Su cara da un poco de miedo, ¿cierto? Después de que salió el capítulo del incidente de God Valley, muchos se preguntaron esto y comenzaron a salir fanarts sobre Ivankov como dragón. Así que Oda terminó con las dudas y nos dio el diseño verdadero. Y en esta ocasión es el turno de la espada del rey de los piratas llamada Ace de ser humanizada. En el capítulo 1066 se pueden observar a los tipos que rescataron los libros de Ohara del lago. Creo que son los actuales piratas gigantes, Hairudin, Gerd y Goldberg, ¿verdad? Los has visto con mucha atención, has acertado. A pesar de que esa labor la realizaron muchos gigantes, los que aparecen en este panel son los que dices. Me pregunto quién sería su capitán en aquel entonces. Aquí Oda introdujo un misterio nuevo, pues no solo confirmó a los personajes antes mencionados, sino que nos dice que tenían un capitán, es decir, Hairudin, y compañía eran parte de una tripulación de gigantes antes de formar la propia. Dragon mencionó que el capitán era un tipo vendado, por lo que podríamos suponer que era Saul. Eso hace más interesante esta historia, pues quiere decir que Saul formó una tripulación con gigantes de Elbaf después de sobrevivir a Ohara. Además, es interesante notar que Road, personaje que ha tenido relevancia recientemente y que no le cae muy bien a Goldberg y Gerd, no estaba presente en esta escena. ¿Lo habrán conocido después? ¿O andaba por ahí y simplemente no lo vimos? ¿Cuál es el nombre del barco de Cross Guild? Se llama Big Top Blaster Go. Me encanta que a pesar de estar molestos Crocodile y Mihawk con el resultado, el diseño del barco permaneció y es ahora su transporte oficial. En el capítulo 1058, Crocodile le dice a Mihawk que alguna vez fue conocido como el cazador de marines. Esto está relacionado con el reclutamiento de Mihawk en el Oka Shichibukai. Él le guardaba rencor a la marina. En el pasado Mihawk sufrió de una gran traición. Por eso, al igual que Crocodile, no confía en las personas, sintiéndose solo y estando harto de la vida. La razón por la que se unió a los Shichibukai es porque le brindaba paz y tranquilidad, sobre todo en el sentido de que los marines dejaron de perseguirlo. Pero ahora que han revocado su título, ha tenido la brillante idea de ocultarse detrás de la imagen de Baggy. Es interesante que Oda diga en la misma frase que Mihawk sufrió una traición, pero además que le guarda rencor a la marina, como si fueran lo mismo. Quizás podríamos pensar que su tripulación pirata en el pasado lo entregó a los marines, o algo así. Incluso podríamos pensar también que le pasó algo como a Kaido, en donde el reino donde vivía lo entregó a la marina a cambio de algo, como un puesto en el Reverie. Como Mihawk es un personaje muy popular y un favorito personal, espero conocer pronto su historia, ya sea en el manga o por aquí en otro SBS. Cuénteme por favor en el aula, mientras daban una lección a los chicos, una oficial de la marina regañó a Garp diciendo: todas las vidas son valiosas. ¿Quién es ella? Esa es la vicealmirante Hototogisu.
Alguna vez fue subordinada de Zuru y ha ido escalando hasta alcanzar también el rango de vicealmirante. Imagino que de ahí se justifica la familiaridad que tiene con Garp. Tanto Zuru como Sengoku se unieron a la marina más o menos al mismo tiempo que Garp y se han mantenido como amigos cercanos a lo largo del tiempo. Me gustaría ver un flashback de ellos trabajando juntos. En este SBS le piden a Oda los hobbies de los miembros de Sword y de nuevo regresa el más interesante de todos, que es el de Drake, a quien le gusta la astrofísica. Siempre me interesa recalcar aquí que probablemente eso sea un guiño a algo más importante que tendrá relevancia en la historia de One Piece. Además es gracioso que Koby siga teniendo el gusto de ir a pescar, tomando en cuenta que fue eso lo que lo hizo terminar en el barco de Alvida. Las orejas de oso de Kuma son parte de su cabello o Ginny le puso esas orejas. Sí, son parte de su cabello despeinado. Esta es una característica que comparte con Moji de los piratas de Baggy. Me pregunto si podrá dejarse crecer el cabello también para que las orejas se le vean más largas, como de conejo. Ahora vamos al volumen 109. La abuela Neon dijo que la emperatriz de hace 2 generaciones murió por el mal de amores. Sin embargo, Shakuyaku es la anterior emperatriz, ¿cierto? ¿Será que mintió o se habrá equivocado Neon? Es tal cual lo ha dicho, es decir, no ha mentido ni tampoco se ha equivocado. El diálogo de ella es: también a la emperatriz de hace 2 generaciones le pasó. Se refiere al mal de amores, que ella en su momento también tuvo. De hecho, anteriormente las emperatrices y guerreras de ese país han muerto de ese mal sin saber de lo que se trataba. No obstante, en los últimos tiempos, Neon y otras han logrado escapar de la muerte saliendo al exterior. Además, aquí Oda nos muestra las imágenes de las emperatrices desde Neon en adelante, mostrando que la previa a Hancock, llamada Toritoma, murió. Es incierto por el momento si ese personaje es importante en la historia o no. En el capítulo 1096, Neon, también conocida como Gloriosa, se encontraba entre los miembros de los Piratas Rocks, pero ¿eso quiere decir que estaba ahí porque se enamoró de alguien de esa tripulación? ¿Es posible que una forma de curarse del mal de amores sea la de ir a buscar estar junto a la persona de la que te enamoras? Si esto es cierto, entonces es posible que sí esté ahí por alguien de los Piratas Rocks. Realmente podría ser cualquiera, aunque muchos se inclinarán a pensar que es el mismísimo Rocks a quien Gloriosa amaba. En realidad sabemos todavía poco sobre el resto de los Piratas Rocks, así que podría ser cualquiera. John, Ochoku, Gimbu, etc. Ahora vamos a una pregunta interesante en el contexto de la canonicidad de películas como Strong World. Finalmente ha aparecido en el canon de la historia el personaje que parece ser Kinji Shinoshiki. Pero, ¿esto significa que la película Strong World y todo lo que sucede en ella será incorporada oficialmente a la historia canon? Bueno, la verdad es que casi todas las películas las puedes incluir en el canon, sin embargo sería a la fuerza, ya que no conectarías la trama de manera natural con la parte canónica. No obstante, en el caso de Strong World es un poco diferente, puesto que el Shiki que aparece ahí es el mismo que se planeaba presentar en el canon. Sin embargo, existe algo en él que no me agrada. La razón es que si lo hubiese mostrado en el manga antes que en la película, jamás le habría hecho usuario de la Fuwa Fuwa no Mi. Esto porque tengo una regla autoimpuesta que es la de no darle a alguien la capacidad de volar o flotar y que pudiese recorrer libremente los cielos. Esto debido a que el manga se desarrolla en un mundo de piratas, pero como en la película acabé haciéndolo, ahora estoy obligado a que deba dibujarlo del mismo modo en el canon. Bastante que decir aquí. En primera, Oda nos presenta lo que a mí me gusta llamarle pseudocanon. Esta idea viene de que las películas y otros materiales fuera del manga se hacen con la intención de que se vea como si forman parte del universo de One Piece, pero nunca son referenciados en el manga, con 2 excepciones: Uta y Shiki. Oda diciendo que tú como fan puedes incorporar las películas si así lo deseas, pero sería forzado, es precisamente esta idea de que Oda no te va a decir explícitamente que las películas son rellenos, pues desde el punto de vista del marketing eso no sería deseable, pero en realidad lo son. Shiki es diferente porque sí es un personaje canónico completamente. Ahora, en ningún momento dijo que lo sucedido en Strong World fuera canon, solamente que Shiki es canon, de la misma manera que, por ejemplo, Luffy es canon, pero sus aventuras en las películas no lo son. Es interesante además que Oda tenga la filosofía de no permitir el vuelo libre en One Piece, lo cual indica que esa restricción podría tener que ver con, por ejemplo, la forma de acceder al Laugh Tale. En general, en una historia de navegación, definitivamente poder volar le restaría relevancia a ese aspecto. Una pequeña teoría que tenía en Egghead era que la Vegacola le iba a dar a Franky una especie de power-up. Aunque no fue así, Oda nos habla de eso en la siguiente pregunta.
Franky probó la llamada Vega-Cola que conocimos en Egghead. ¿Sabe bien? Por favor, me gustaría saber qué contiene y si es nutritiva. Vale, se dice que tan pronto la bebes, su sabor de manzana y limón junto con jengibre llena tu boca y teniendo extracto de ginseng y ginkgo biloba activa tu cerebro y las ideas no dejan de fluir. Parece más una bebida energética que un refresco de cola si me preguntan. ¿Es alfa del CP8 pariente de Califa? Otra duda, el CP9 es una organización secreta, pero el CP0 sí es del conocimiento de todos. Alfa es la hermana menor de Califa, el padre de ella se llama Lasky. El caso de ellos es muy curioso, puesto que normalmente el Cypher Pol utiliza a niños huérfanos para entrenarlos y que carezcan de emociones y sean agentes de inteligencia fríos. A pesar de ser hermanas, las criaron por separado, para que tuviesen nulos vínculos familiares. Esto se debe a que las emociones son la mayor debilidad y hay que eliminarlas. De nuevo, Oda olvidó contestar una pregunta importante, y esa era, ¿si el CP0 es conocido por todos? Yo creo que no, porque allá en Water 7 cuando se hablaba del CP9 decía que había Cypher Pol del 1 al 8, eso era el conocimiento general, y se rumoreaba de forma conspirativa, legendaria, de un nivel más en la organización. Eso quiere decir que el 0 también es un secreto, a menos que sea del conocimiento general ahora, pero eso llevaría a continuidad retroactiva. De hecho, podemos pensar que Oda no había inventado el CP0 cuando creó el concepto del Cypher Pol en Water 7, pues me parece evidente que la idea original era que el CP9 fuera el más importante y secreto y poderoso de todos. Hola Oda, le escribo desde Francia porque me gustaría saber la manera en que los integrantes del CP9 se incorporaron al CP0. Te explico, en primer lugar el CP9 fue derrotado en Enies Lobby. A partir de ese momento nos movemos a la mini historia de portadas del reporte independiente del CP9. El director Spandam culpa al CP9 por fallar la misión, después de eso desaparecen y comienza su entrenamiento para volverse más fuertes. Mientras tanto, Spandam asciende hasta convertirse en jefe del CP0 gracias a las influencias de su padre Spandine. Entonces Lucci y su gente descubren un plan de invasión por peces gordos del bajo mundo junto a exconvictos del nivel 6 de Impel Down que habían hecho equipo con Spandine y destruyeron la organización para detenerlos. Luego de ese incidente, Lucci y los demás fueron reincorporados al servicio de inteligencia como agentes del CP0. Spandine cae enfermo y pierde poder, es entonces que Spandam termina siendo subordinado de Lucci. Un misterio interesante para mí era el de qué había pasado con los que escaparon del nivel 6, y creía que tendría más importancia en el futuro, pero parece que con esto Oda le dio fin a sus actividades. Lo que tal vez sí es interesante para el futuro es la participación del bajo mundo en una conspiración, porque ellos siguen activos y de hecho patrocinan a la Cross Guild. Así que a mi parecer estos emperadores del bajo mundo algo traman y seguro que van a tener cierta relevancia en los arcos venideros. ¿La habilidad de Kuma de mandar a volar algo es solo a lugares donde él haya estado antes? Correcto, así es. Kuma solía viajar por todo el mundo. En realidad esto es algo que podríamos inferir de leer el flashback de Kuma en el manga, pero aquí Oda nos aclara explícitamente que, en efecto, Kuma solo puede enviar a la gente a lugares que ya conoce. Por favor, dígame el nombre y rango de la katana de Fujitora. Bien, lamento haber tardado en revelarlo, es una Saiyo Wasamono. Su nombre es Yakuza Kazen. Es un Shikomisue. Esta Meito fue forjada por el gran herrero Fugetsu Kisaburo en Guano. Posee una hoja recta muy afilada. Una Shikomisue es una espada que está contenida en un bastón a manera de camuflaje. Es curioso que de todas las Saiyo Wasamono que conocemos, solamente 2 han sido nombradas en el manga como tal, que son Yoru y Shodai Kitetsu, mientras el resto, Ace, Murakumogiri y ahora esta, han aparecido en los SBS. Nos faltan 7 para completar las 12. Es interesante además darnos cuenta que esta Meito fue creada por un miembro del clan Fugetsu, una de las familias importantes de Guano. Con esto ya tenemos conocimiento de Meito creada por el clan Kozuki, Shimotsuki y Fugetsu. ¿Habrá alguna espada hecha por un Kurosumi? En el capítulo 1096 aparecen unos chicos que le arrojan piedras a Kuma. Pues bien, entre los piratas de Bonnie hay un tipo con sombrero y pecas que se parece mucho a uno de ellos. ¿Será que son la misma persona? Veamos. Primero que nada, echemos un vistazo a la primera aparición de Bonnie. Esto todo sucede en el reino Sorbet. Además, vemos como Gyogyo estaba fascinado con Ginny. En otras palabras, los miembros de los piratas de Bonnie eran originalmente amigos de Kuma y antiguos pescadores muy fuertes que cuidaban de Bonnie. Actualmente, Bonnie ha escapado de prisión después de haber sido capturada por Akainu, pero en lugar de reunirse con Gyogyo y los demás, emprendió la búsqueda de su padre por su cuenta. Ve a su padre en Marilloa, luego huye de ahí en un barco del reino Tajine, después de eso se infiltra en un barco del gobierno cuyo destino era Egghead. Cayó en problemas y fue salvada por Luffy. ¿En qué prisión habrá estado Bonnie?
tomando en cuenta que escapó y luego la vimos en Marilloa. Es probable que fuera una prisión de la Ciudad Santa o quizá en el cuartel general de la Marina. Es curioso porque esto me recuerda a la prisión donde estaba Hushu, que nunca se dijo cuál era y me pregunto si es la misma. ¿Me podría decir cómo era el Shichibukai que Ace derrotó y que fue mencionado por Saturn en su conversación con Kuma en el capítulo 1100? Claro, es este tipo. Su nombre es Hanafuda. Su hobby es coleccionar frutas del diablo del tipo Zoan, en especial las prehistóricas. Se dice que pudo haber planeado hacer algo con ellas, pero no se sabe con seguridad. Tiene una altura de 5.14 metros y su otro apodo es Rey de los Lagartos. Me parece curioso que Oda fuera tan detallado con este personaje. Raras veces presenta un diseño así en un SBS. Aunque sean canónicos, los diseños nuevos presentados en SBS suelen ser chistosos y con poco detalle. A mí esto me suena a que Oda tiene planeado a Hanafuda para el futuro de One Piece, en especial para una película. Esto es interesante por una razón. Como mencionó Oda antes sobre Shiki, a él le causó problemas usar un personaje canon para una película. Eso hace que ahora Oda sea más inteligente para hacer ese tipo de cosas. Es decir, para tratar de mezclar películas con el canon. Lo que me sugiere que si Hanafuda fuera el antagonista de un filme nuevo, tal vez Oda estará más preparado e incluso podríamos tener ahora sí una película 100% canónica para la continuidad del manga. Esto es muy interesante porque por la temática de Zoan prehistóricas y el nombre de Hanafuda, que es un juego de cartas, queda claro que él tuvo un pasado relacionado a Kaido, pero por supuesto también a Ace. Seguro será una historia muy entretenida. Ahora vamos al volumen 110. Oda Sensei hablando sobre Yamato que se comió una fruta del diablo porque tenía hambre, cómo se veía la forma bestia e híbrida de Yamato en ese entonces cuando era pequeña. Así se veía. Podemos notar que ya desde pequeña Yamato mostraba el halo de nubes en su transformación. Esto lo menciono porque queda muy claro que esta característica no tiene relación con el despertar de la fruta y más bien es porque es una fruta de una deidad de Guano. La tribu de los brazos largos tiene 2 codos en cada brazo, ¿cierto? Cada uno de esos codos tiene un nombre propio. Vaya, qué pregunta tan maravillosa, me emociona mucho. Sí, claro, cada codo tiene su propio nombre. El codo más cercano a la mano se llama codo de la amistad. El codo que está más cerca del hombro se llama codo del amor. Esto para simbolizar la distancia emocional entre tú y tu pareja. En el capítulo 1103 Luffy estaba tan hambriento que no podía moverse. Pero en el capítulo 1106 ya estaba lleno. ¿Quién fue el que le dio la comida a Luffy? En el capítulo 1103 Luffy comenzó a devorar comida. Cuando gritó ¡comida!, ¿quién fue el que le respondió? ¿Fue Sanji o Franky que estaban cerca de él? Kizaru y Sentomaru también estaban allí. Quien quiera que haya sido parece que nunca se reveló. Esa acción parece haberse realizado a la velocidad de la luz, tan rápido que ni el ojo humano pudo verlo. Incluso yo no sé quién lo hizo, la velocidad de la luz. Ese pequeño misterio que quedó sin respuesta al parecer ya tiene una. Fue Kizaru, como muchos sospechaban, lo cual dice mucho de su personalidad y sus acciones en Egghead. Muchos nos preguntamos qué pasó con el almirante aquí, pues sus acciones en la isla no llenaron las expectativas del poder que esperaríamos de un personaje así. El que le diera de comer a Luffy indica perfectamente que no estaba trabajando al 100%, y que es por eso que aunque pretendía llevar a cabo la misión al final no pudo darlo todo de sí mismo. Le preguntan a Oda sobre las edades y estaturas de los miembros de Sword y aunado a eso Oda dice un detalle curioso sobre Gruz. Aunque Kuyaku y Gruz son subordinados de Drake, su relación es como si fueran de la misma generación. También me han preguntado muchas veces si Gruz es un príncipe y de qué país, pero en realidad no lo es, simplemente es una persona adinerada. Y en este SBS se completan los futuros de los Mugiwara, con Jinbe a sus 60 y 80 años, si las cosas salen bien o si salen mal. Si salen bien a los 60 años dice, es suficiente, no vayan tras ellos, todos somos iguales. Y a los 80 años dice, has crecido tanto. ¿A quién le dirá eso de que ha crecido tanto? Me suena a que tal vez aquí muy sutilmente se nos presentó a un personaje nuevo del futuro de One Piece. ¿El hijo de algún Mugiwara tal vez? ¿Alguien de la isla Gyojin? ¿Quién sabe? En sus futuros donde salen las cosas mal dice, a los 60 mataré a todos los humanos y a los 80 te arrastraré hasta el fondo del mar. A mí eso último me sonó mucho a esa leyenda de Vanderdecken donde después de enloquecer arrojó a sus nakamas al fondo del mar, o al menos eso es lo que dice la leyenda. En el capítulo 1045 del volumen 103, Luffy usó una técnica llamada Gomu Gomu no Giganto. Pero ¿cómo es que su ropa e incluso sus sandalias también se agrandaron? Por favor, cuéntanos. Ok, escucha bien, si la ropa de Luffy se rompiera cuando se hace gigante se le vería todo.
Esta es la misma explicación que Oda dio en su tiempo de por qué la ropa de Ace no se quema o por qué Buggy no sangra cuando se parte. Simplemente es porque ese no es el tipo de obra que Oda quiere dibujar. Ahora, canónicamente, la explicación que dio en el pasado es que la ropa a veces forma parte de lo que para efectos de la fruta del diablo pertenece al cuerpo del usuario. Es una explicación vaga pero efectiva para lo que Oda quiere lograr. Ahora vamos a una pregunta que es graciosa pero a la vez informativa. ¿Los trajes que llevan los 5 ancianos son de alguna marca de diseñador de alta gama? ¿Existe alguna tienda en Marilloa que se especialice en ellos? Por favor, dinos algo sobre el diseñador de su ropa también. Su nombre es Giorno Armani, un juego de palabras con Giorgio Armani, un diseñador de ropa exclusivo que proviene del reino de Nagagutsu, botas de cuero, en el East Blue. Solo los 5 ancianos tienen permiso para usar sus trajes especiales. Es una de esas instancias en las que Oda se inventa un personaje gracioso, desde el nombre hasta el diseño, pero aquí hay un pequeño misterio resuelto. Cuando Garling se presenta como el sucesor de Saturn, llevaba un traje. Era una pregunta si alguien le entregó el traje cuando le dio la noticia de su ascenso, o bien si el traje se manifestaba cuando Imu les otorga sus poderes. Bueno, ahora podemos imaginar que Garling tal vez estaba en algún lugar de la Ciudad Santa, en su oficina, cuando llegó alguien que le dio la noticia directamente de Imu y le entregó un traje. De manera que podríamos pensar que fuera de Imu y de su vocero o vocera personal, el primero en el mundo en enterarse de que Garling iba a sustituir a Saturn fue Giorno Armani, pues tuvo que haber diseñado el traje a la medida. ¿Será un mink o es como Kuma Imoji y su cabello crece como orejas? ¿Habrá sido el diseñador de los trajes del Gorosei desde hace cientos de años? ¿O tiene descendientes? A continuación tenemos los nombres y habilidades de todos los vicealmirantes que participaron en el incidente de Egghead. Vicealmirante Pomsky comió la Rako no Mi, fruta de la nutria, y se convirtió en un hombre nutria marina. Puede realizar un ataque poderoso usando una concha. Vicealmirante Dol es un artista marcial con un estilo inspirado en el rock and roll. Vicealmirante Tosa puede morder con sus manos, usuario del estilo de puño de té verde de tierra. Vicealmirante Urban comió la Tsutsu no Mi, fruta del cañón, y se convirtió en un hombre artillería. La parte superior de su cabeza puede transformarse en un cañón. Vicealmirante Bluegrass comió la Nori no Mi, fruta de montar, y se convirtió en una humana de pilotaje. Puede transformar cualquier objeto o ser vivo que esté dentro del alcance de su haki en sus vehículos. Es como una hermana mayor para el oficial Zuru. Vicealmirante Hound comió la Inu no Mi modelo Ryoken, que es perro de caza. Está en la misma categoría que Smoker. Vicealmirante Iron King golpea con su nidillo derecho de vapor potenciado. Vicealmirante Guillotine, la cuchilla en su cabeza puede lanzarse como un boomerang. ¿Podrías contarnos las ocupaciones anteriores de Fujitora y Ryokugyu antes de convertirse en almirantes de la marina? Muy bien, tal como se convirtieron en los encargados de la defensa de las naciones afiliadas al gobierno mundial a través del sistema llamado reclutamiento mundial de la armada, estos dos fueron seleccionados especialmente por la marina. Ryokugyu Aramaki proviene del South Blue, era un oficial de policía del reino de Taya y estuvo involucrado en un gran incidente relacionado con una mujer, lo cual lo llevó a prisión. Su reputación de poseer una fuerza extraordinaria llegó hasta el gobierno mundial. Fue reclutado en la marina y recibió un ascenso especial a almirante. Fujitora Isho proviene del West Blue. Sufrió pérdidas en una casa de apuestas en la isla Twin Snake y el lugar donde trabajaba como guardaespaldas fue adquirido por el gobierno mundial por una gran suma de dinero. Isho fue anteriormente el jefe de defensa militar del reino Aoi, que una vez existió en la Gran Línea. El reino Aoi fue destruido debido a la guerra y él se convirtió en un criminal de guerra significativo. El gobierno mundial eventualmente tomará conocimiento de este hecho. Curiosamente ambos, Ryokugyu y Fujitora, parecen haber sido criminales. Eso es algo que no sabíamos antes. Sabíamos que ellos no eran marines y pasaron directamente al rango de almirante, pero hasta ahí. Además, según está escrito, parece que el gobierno desconoce el pasado de Fujitora como criminal de guerra. La forma de hablar del reino Aoi me hace pensar que ahí sucedió una de esas cacerías humanas de los Tenryubito y por eso él se quitó la vista. En general, el pasado de estos dos almirantes sugiere que tal vez van a traicionar a la marina en el futuro. Sin duda, Oda nos deja aquí muy interesados por el pasado de ambos. Y hasta aquí el video de hoy. Estos últimos volúmenes estuvieron muy cargados de información interesante, así que espero que te haya gustado este video, que quedó más largo de lo que imaginé en un principio. No olvides dejarme todas tus teorías con respecto a estos temas y suscríbete al canal para más videos de One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, Isaac Buzo, David Gina, Luis Mira, Iván TR2, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, A López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soidano Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainegragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Tetich, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Melamente, Miguel Pérez, Leascu, Yart, Alejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Rumo Giro, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, Cosa Sube, César Omar, Obsed de Yolide, Benjamín Bustos, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Zumboy, Big Buda Moreno, Walastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Oliver Salinas, Furia de Roja, Andrés, Amin Martínez, Atunsei, Midra, Catherine Gámez, El de Alcaprio, Anca Nirvana, Cosi, Namombre, Seisus, Jonathan Rodríguez Vázquez, Joven Capó, Adrián Duarte, Facundo Elizondo, Lucas Núñez, Alejandro González y Mauricio Ortega. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.